¿Qué tal estáis? Bueno, primero, mi nombre es Angélica, yo soy del departamento clínico de iFeel y vamos a hablar un poquito de cómo romper el estigma, de hablar de salud mental en las empresas. Entiendo que se oye un poco raro, así que podéis escanear el código QR que está ahí para escucharlo a través del móvil, ¿vale? De todas formas, tenemos bastante texto por si queréis hacer incluso fotos a la presentación y demás, o sea que así podemos empezar a hacerlo, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, sé que son las 6 de la tarde, estamos todos de todo el día, de haber escuchado muchísimo, pero qué bonito poder terminar esta charla hablando un poco, esta jornada, la de hoy, hablando un poquito de bienestar, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de esto, de cómo romper este estigma de salud mental. Vamos a intentar ser breves, entre comillas, pero sobre todo, si podéis hacer preguntas, si queréis comentar, para eso estamos, ¿vale? Como decía, mi nombre es Angélica, soy la head de, que es el nombre que le hemos dado a nuestro departamento, donde unimos todas las estrategias de psicología clínica con el bienestar en las empresas, ¿vale? Entonces es bienestar centrado en psicología clínica. No es, digo mucho lo de psicología clínica porque no es, nos diferenciamos un poco del coaching, nos diferenciamos de la psicología positiva, que también hace parte de todo lo que hacemos, pero es sobre todo trabajar desde la psicología, ¿vale? Está conmigo Florencia Saviñano, que ella es psicóloga clínica también, psicóloga clínica corporativa, parte de mi equipo. Soy su jefe, así que un poco. Todo desde el bienestar. Así que, bueno, os dejo una primera parte con ella y luego retomamos conmigo. Así que todo es tuyo, Flor. Muchas gracias por la presentación a mi hermosa jefa. Como pueden ver aquí en el índice, esto es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. De nuevo, si alguien no escucha, recuerden que tienen los QRs ahí para tener el móvil a disposición. Tenemos una primera parte que la voy a estar llevando yo, que es la que vamos a estar hablando de qué impacto tiene la salud mental del empleado en las empresas. Vamos a hablar un poco de cómo pasar del concepto de estigma al valor cuando hablamos de salud mental, por qué es más importante más allá de la fidelización y del éxito que pueden tener las organizaciones. Y vamos a estar hablando también de manera breve pero importante del burnout, de cómo lo podemos prevenir y vamos a dar algunas claves y recursos. Y después ya le damos paso a Angie, que va a estar hablando de cómo podemos abordar el bienestar mental desde recursos humanos sin ser psicólogos clínicos, porque todos podemos contribuir desde nuestro lugar. Vamos a hablar del onboarding al offboarding, todas las etapas del ciclo de vida del empleado y por último el rol que tienen los managers y cómo pueden liderar para apoyar. Así que espero que lo encuentren entretenido, que se queden con nosotras, que nos acompañen. Sé que es un horario complicado, pero preparamos una presentación que creo que les puede gustar mucho. Vamos entonces a lo primero. Vamos por las bases y es de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Esta es la definición de la OMS de salud mental, que como pueden ver es más que la mera ausencia de trastorno mental. Bastante parecida a la definición que se tiene de salud, que es más que la ausencia de enfermedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que está compuesta... ¿Qué le pasó a nuestra presentación? No, me imagino que es por la presentación. Bueno. Disculpas porque aquí hay 3 títulos que no se están viendo porque se modificó el formato. Pero van a estar todas mal. Ya. Bueno. Estamos hablando de un estado de bienestar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar? Un estado de bienestar positivo es el que le permite a las personas... ¿Cómo? Es la fuente de la letra de la presentación. Bueno, vamos a hacer lo que podemos con esto, acompañarnos. Es lo que nos permite a las personas afrontar momentos que son desafiantes, estresantes, nos permiten llevar adelante retos, también nos permiten colaborar con nuestras comunidades y nos permiten realizar todas las cosas que tenemos que hacer. Aquí no lo ven, pero quiere decir que es individual. Esto quiere decir que es un proceso complejo y va a ser diferente para cada uno de nosotros. Va a ser una experiencia completamente distinta. Y por último, y aquí no lo ven y este era importante, es que es cambiante. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber múltiples factores que van a impactar en nuestra salud mental. Y hay desde determinantes individuales, sociales y estructurales, que en determinados momentos pueden operar como protectores, pero en determinados momentos también pueden ser los que nos perjudiquen y esto es algo a lo que tenemos que estar atentos. Esto está complicadísimo. Pero bueno, vamos a hablar de la salud mental en el entorno laboral. Lo que les quiero decir es que tiene un impacto en un montón de áreas, desde la productividad, desde la rotación, desde el compromiso que tienen los empleados. Pero les quiero compartir algunos datos que son interesantes, que es el impacto que tiene también por las bajas que se cogen muchas veces por año por enfermedad y por burnout. Este es un estudio que realizó la OMS este año.
en el cual se encontró que cada año se pierden 12.000 millones de jornadas laborales por depresión y ansiedad, y esto representa un coste de $1 billón al año en pérdida de productividad globalmente. Y esto que ven aquí abajo, que parece no tener mucho sentido, es un estudio que también realizó la OMS allá por el 2019, que lo que estimaban en este estudio era que el 15% de las personas que se encuentran en edad de trabajar iban a padecer algún trastorno mental. A ver si aquí empezamos a tener más suerte. Creo que sí. Se va viendo mejor. Esto que ven aquí es información que tenemos de nuestro white paper de IFIL. Es una investigación que se realizó desde nuestro departamento de research, de investigación, y lo que se intentó explorar este año es las demandas que reciben nuestros terapeutas. ¿Qué podemos encontrar? Lo que ven en esta imagen es un panorama global de Europa y cuáles son las demandas más frecuentes que tienen los terapeutas de IFIL. Como se puede ver, casi el 38% de las demandas es bienestar mental. Cuando hablamos de la demanda de bienestar mental, incluye ansiedad, depresión y estrés. Un 24% de las demandas está vinculado con el desarrollo personal y profesional, un 22,2% es equilibrio vida personal, laboral, vida-trabajo, como le querramos decir. Y por último, un casi 16% es diversidad, equidad, igualdad y pertenencia. ¿Qué es lo interesante de estos datos? Que acá tampoco lo ven, pero lo que les quiero contar es que en el caso de España, los datos son bastante similares a lo que se obtuvo a nivel global. Esto quiere decir que las tendencias de demanda en salud mental de España están bastante alineadas con lo que encontramos a nivel global en Europa. ¿Qué podemos sacar de aquí? Para mí es muy interesante entender que el mayor porcentaje de demandas está vinculado con la salud mental. Eso habla no solo de cuánta atención la gente le está poniendo a esta problemática, sino también la necesidad de que tomemos más conciencia de la importancia de hablar de estas cosas. A ver cómo nos va ahora. Voy a ir por todos para no tener sorpresas. Creo que este lo tenemos. Vamos a hablar un poquito más de números, que es el retorno de la inversión en bienestar mental, y por supuesto que lo hacemos porque es una responsabilidad social, pero también tenemos que entender que nos da un retorno de la inversión. Estos son algunos datos que quiero compartir con ustedes. Cuando invertimos en bienestar mental, obtenemos mayor compromiso de los empleados, esto se traduce en un 25% más de rentabilidad. Hay reducción del absentismo y del presentismo. Se calcula que por cada euro invertido hay un retorno de 4 euros en salud y en productividad. Sin embargo, y este dato sí lo quiero contar, porque vamos a empezar a vincular algunas de las cosas que estamos diciendo. El año pasado en España se calculó un récord histórico en bajas por salud mental, y este es el número: 597.686 bajas por salud mental. El otro impacto que tiene invertir en bienestar mental es que mejora la moral y la cultura, y este dato es súper interesante, que es que todas aquellas compañías que promueven el feedback, es decir, la comunicación y la retroalimentación, reducen su rotación en prácticamente un 15%. Vamos a estar hablando más del feedback y de cómo comunicarnos, pero esto es súper importante porque cuando alimentamos o incentivamos a la cultura del feedback, lo que hacemos es reducir la incertidumbre, es reducir la ansiedad, el desconocimiento. Le abrimos las puertas a nuestros equipos y a nuestros empleados a que hablen cuando se sienten inseguros de algo, cuando tienen un problema o que puedan buscar ayuda. También se encontró un mayor desarrollo de la creatividad y la innovación, y todos sabemos lo importante que es esto para sacar adelante proyectos. Y también hay un claro impacto en la toma de decisiones y en liderazgos fortalecidos. Vamos ahora a cómo hablar de aquello que nadie habla, y es un poco este concepto de pasar del estigma al valor. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí antes de empezar a hablar de eso es una concepción, así como antes definimos qué es la salud mental. Para mí esto es fundamental de cómo lo tenemos que comprender. Recuerdan que antes les dije que es cambiante. La salud mental es un continuo. ¿Esto qué quiere decir? Es un continuo que puede ir desde la zona saludable hasta la zona de trastorno. Lo que ven aquí es la zona problemática. Bastante problemática está en este slide, así que está muy bien representada. ¿Qué quiere decir? La zona saludable es aquella zona en la que el individuo se siente capaz de funcionar, lo que hablábamos del bienestar, ¿no? Poder hacerle frente a nuestras responsabilidades, a los desafíos, a contribuir.
En la zona problemática podemos empezar a encontrar alguna sintomatología leve, pueden aparecer cambios de humor, pueden aparecer niveles de ansiedad un poco más elevados en algunas situaciones, puede aparecer más niveles de estrés en algún momento. Y si bien la persona todavía puede hacer frente a todas las responsabilidades que tiene, es un buen momento para estar atento porque podrían empezar a haber problemas. Y la última parte, que es la zona de los trastornos, es cuando ya estamos hablando de una sintomatología mucho más severa, que tienen un impacto mucho más grande en la vida diaria de la persona. Y podemos encontrar problemas como la pérdida de funcionalidad, que eso es algo muy importante. Podemos encontrar que la persona no puede responder a sus responsabilidades o inclusive que la persona ni siquiera pueda cuidar de sí mismo. ¿Por qué les digo todo esto? Me quiero morir. ¿Por qué les digo todo esto? Los problemas más comunes que ven aquí, esto es un problema, pero no era esto lo que queríamos contar. Bueno, lo que pasa con la tecnología, ya está, no pasa nada. ¿Recuerdan que al principio les conté cuáles eran las 3 demandas que aparecen dentro de bienestar mental? Que son el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto, aunque no lo crean, dice burnout. Esto, aunque no lo crean, dice trastornos de ansiedad. Y esto, aunque no parezca, dice depresión. Entonces, estos son los problemas más comunes que podemos encontrar y por supuesto que poniéndole este nombre nos acercamos mucho más a esa parte del continuo que es la zona de trastornos, pero creo que lo que es más importante y que tenemos que tener en cuenta es la pérdida de funcionalidad. En la zona problemática podemos empezar a detectar cuando hay ciertas cosas que empiezan a no estar de la mejor manera posible y que podemos hacer algo al respecto y que inclusive teniendo ansiedad o depresión o burnout hay distintas severidades. ¿Qué más les quiero compartir respecto a esto? Es un dato del white paper de iFeel del año pasado, en el cual encontramos que el 40% de las personas que inician terapia indican que su sintomatología es grave. Y lo que es curioso es que el 57% de estas personas dicen que llevan sintiéndose así por más de un año. No sé si hace falta que agregue más datos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos del estigma o cómo se mantiene el estigma o por qué al valor? Madre mía, bueno. En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que mantiene el estigma, que es la vulnerabilidad. Espero que esto vaya cambiando, pero creo que todos en algún momento tuvimos la creencia de que un buen trabajador es aquel que nunca se cansa, que le puede decir que sí a todo, que puede con todas las responsabilidades, que da igual las horas extra, que siempre está motivado y si alguien tiene más ideas, las podemos seguir mencionando. Y la segunda característica que hace que el estigma se sostenga, y acá no lo pueden leer, es la ley del silencio. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando identificamos alguna de estas cosas, elegimos callar para mantener la reputación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando callamos estas cosas, hacemos de cuenta como que nada sucede y ayudamos a invisibilizar algo que es importante que empecemos a hablar. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Y esta sale bien, con valor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Ahora vamos a mencionar un listado de cosas que podemos hacer, pero si hay algo con lo que me gustaría que se queden del concepto de valor es que a veces lo único que se necesita es un primer valiente. Un primer valiente que se anime a abrir esas conversaciones, que se anime a tener esa primera charla, ya sea con un colega, ya sea con su equipo, pero se necesita un primer valiente que dé ese primer paso para hacer un cambio grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar abiertamente de salud mental, educarnos a nosotros mismos y a los demás, ser conscientes del lenguaje que utilizamos y esta me encanta, que es fomentar la igualdad entre enfermedades físicas y los trastornos de salud mental. Porque voy a hacer una pregunta. Si ustedes aquí están con dolor de muela, ¿cuándo llaman al dentista con un dolor de muela intenso? ¿Se van de la sala y llaman o probablemente mañana estén ahí pidiendo socorro y que atiendan, verdad? Recuerden lo que les comenté antes de los empleados que aguantaron durante un año su sintomatología antes de pedir ayuda. Normalicemos también la igualdad entre la enfermedad física y la enfermedad relacionada con salud mental. Y por último, mostrar compasión. No solo para con los demás, cuando se abren y empiezan a tener esta conversación, sino también para con nosotros mismos, para todos aquellos momentos en los cuales tal vez no nos sentimos en esa zona óptima. Les prometo,
Uy, lo que me viene ahora. Les prometo que me queda poco de este caos. Vamos a hablar más allá de la fidelización del talento y del éxito en la organización. ¿Qué es lo que les quiero contar acá? Que tenemos que empezar a aplicar de nuevo esto, no se ve y no tiene el impacto que quería que tenga, pero estrategias holísticas para abordar el bienestar de los empleados. Esto quiere decir que tengamos una concepción del empleado y de la persona, ¿no? Del individuo en su totalidad, desde lo físico, lo mental, lo emocional, la salud y demás. Por supuesto que esto no solo va a ayudar a la productividad, pero va a ayudar al bienestar de la vida en general del empleado. Y ya vimos todos los beneficios que tiene cuando un empleado se siente bien. Y esto que no ven abajo tampoco es que no solo contribuye a que el empleado tenga una vida más saludable en términos generales, sino también que previene el desgaste y puede prevenir el burnout. Y vamos a hablar brevemente de eso, creo que esta se ve bien, muy bien. ¿Qué es el burnout? Creo que todos también un poco lo tenemos en nuestro vocabulario o lo usamos de manera frecuente. Acá les comparto una definición concreta, que es un estado físico, emocional y mental de fatiga, que es el resultado que se da de la exposición a situaciones laborales emocionalmente demandantes. ¿Qué quiere decir esto? A ver si sale bien. Que tenemos a una determinada persona, un usuario, que tiene ciertas estrategias de afrontamiento y por el otro lado tenemos un entorno laboral con estresores. La interacción que se da entre esto, es decir, todos los recursos que tiene esta persona para hacer frente a esto, si sale bien, buenísimo, pero si no sale bien o la persona no tiene suficientes recursos o las demandas y los estresores son demasiados, puede venir en burnout. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Tenemos la tendencia a querer o bajar esas demandas y estresores o brindarle a la persona herramientas para que pueda mejorar o ocuparnos de dar facilitadores en la empresa que ayuden a que el ambiente sea mejor. La propuesta que tenemos hoy es que no tenemos que trabajar con las demandas o con los facilitadores, sino hacerlo de manera conjunta. Acá dice facilitadores. Y la idea es que podamos pensar en estrategias que abarquen esto de manera holística, ¿sí? No se trata ni de las demandas nada más, ni de los facilitadores, sino poder hacerlo de manera conjunta. Y voy con la última parte, antes de darle paso a Angie. ¿Cómo podemos prevenir? Vamos a dar algunas claves y recursos con esta mirada de una intervención más holística. Estas son algunas ideas, por supuesto, que después cada uno las tiene que adaptar, pero la idea es que estos sean disparadores para que se puedan llevar. ¿Cómo podemos trabajar en las demandas y en los facilitadores de manera simultánea? En primer lugar, crear una cultura de bienestar en el trabajo, desde la comunicación abierta. Recuerden lo que dije antes del feedback, lo que hablamos al principio. Esto es muy importante para esto que hablábamos, ¿no? De poder decir yo con esto no me siento seguro, yo acá tengo dudas, claridad de proyectos, un montón de cosas. También desarrollar una cultura de apoyo y de reconocimiento. Esto es muy importante. No todos los empleados quieren ser reconocidos de la misma manera. Entonces, conocer a nuestros equipos, saber qué necesitan, qué los motiva, es muy importante. Establecer expectativas y límites claros. Acá muchas veces se falla desde el principio. Para que un proyecto salga adelante, lo más importante que tenemos que tener es tener muy claros definidos los objetivos. Tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, los tenemos que poder medir en el tiempo. Y por último, fomentar la desconexión laboral. ¿Qué quiere decir esto? Sé que ahora son casi las 7 de la tarde, esto hoy es una excepción, pero si sabemos que un colega o alguien se desconecta a las 5 de la tarde, tratar de no estar respondiendo emails o enviando correos a las 7, porque puede que para nosotros esté ok, pero tal vez estamos invadiendo un poco un espacio y un límite que alguien puso. Lo siguiente, promover el autocuidado y oportunidades de crecimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Programas de bienestar mental. Desde iFeel impartimos muchos talleres hablando de salud mental, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de burnout, hablamos de gestión del estrés. Y en segundo lugar, la capacitación en habilidades profesionales clave. ¿Cuál es la diferencia? Acá estamos hablando, por ejemplo, de talleres de feedback, estamos hablando de talleres de gestión de conflicto, estamos hablando de talleres mucho más específicos que están orientados a mejorar el rendimiento en el trabajo, como la gestión del tiempo. En cuarto lugar, promover la autonomía y la flexibilidad. Vamos a ofrecer opciones de teletrabajo o trabajo híbrido y flexibilidad en horarios. Darle a las personas la capacidad de tener
momentos de trabajo desde casa, si es posible. De nuevo, cada empresa tiene sus estrategias, pero si lo podemos hacer, se valora. Y la flexibilidad en horarios también va a aliviar mucho estrés en muchas personas que tal vez tengan hijos o que tengan otro tipo de responsabilidades que también puedan compaginar. Entonces, tener esto en cuenta es muy importante a la hora de pensar la estrategia. ¿Qué más podemos hacer? Capacitar a los líderes. Esto también es súper importante porque nosotros creemos fuertemente en el efecto cascada, en que aquellas personas que saben cuidarse van a poder cuidar también de los demás. Entonces tenemos que capacitar a los líderes, primero en el entrenamiento de gestión de personas, porque creo que también muchas veces hay personas que llegan al puesto de managers y tienen las habilidades no necesarias para llevar ese puesto, pero a veces falta la parte de la habilidad en gestionar personas, que no es lo mismo que gestionar un proyecto. Y en segundo lugar, ayudarlos a desarrollar habilidades de liderazgo empático. Angie también va a estar hablando de esto en un ratito, pero es muy importante que los líderes aprendan también a cuidarse primero antes de cuidar de sus equipos. Y en sexto lugar, pero no menos importante, aprovechar el talento interno. Una gran idea para esto es, por ejemplo, tener embajadores de salud mental y bienestar. Nosotras en iFeel contamos con nuestro programa de bienestar y somos embajadores. De hecho, Angie y yo hemos sido ambas embajadoras. ¿Qué es lo que se necesita? Yo personalmente creo que se necesita pasión. Yo me postulé como embajadora de creatividad, no soy experta en lo que hago, pero sí soy una apasionada en crear porque me hace bien al alma y creo que desde ahí muchas veces pueden salir los embajadores. Por supuesto que hay embajadores que tienen mucho más conocimiento en ciertas áreas, como la financiera. Wanji nos dio un taller increíble de cuidado físico y de mindfulness, pero son estrategias que ayudan mucho a generar una cultura de bienestar. De nuevo, no necesariamente desde la expertise, pero sí desde la pasión. Y habiendo dicho todo esto, le doy paso a mi jefa, así que aplausos, por favor. Aplausos a ti, más bien, que has tenido que aprender un idioma nuevo. A mí eso me parece un idioma nuevo, en verdad. Se incorpora. Los que habéis incorporado un poquito más tarde, tenía un problema con el formato de la PPT, se mezcló con una fuente de la letra que no existe o que no lo soporta. Entonces, se ven jeroglíficos ahí un poco raros, pero aquí estamos para solucionarlo. Vale, Flor, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, me parece fundamental. Y vamos a hablar un poquito de esto de cómo abordar esto sin ser psicólogos clínicos, porque parece un poco raro, ¿no? Hablamos de salud mental, pero tenemos que hablar, y de bienestar mental, pero tenemos que hablar de psicología clínica también, todo lo que os comentaba antes. Y esto me surgió nos ha surgido muchas veces, pero hablando con uno de nuestros clientes hace poco, nos decían, vale, está genial lo de la empatía y poder preocuparse por nuestros empleados y demás, pero ¿cómo hago esto sin ser psicólogo clínico? Que es que evidentemente como managers no somos psicólogos, bueno, en mi caso sí soy psicóloga clínica, pero no soy su psicóloga, ¿vale? Somos compañeras y fenomenal, pero sí que es verdad que si queremos instaurar esta cultura de bienestar, tenemos que entender un poco más de qué es el bienestar, qué es la salud mental, no para entrar a arreglar el problema, pero sí para preocuparnos por las personas que tenemos a nuestro cargo, digamos. Entonces, en este sentido, he visto en el paso de los años que se ha creado como un triángulo de managers, ¿no? Por un lado está este manager lejano, el que veíamos hace unos años, el que está allí lejos, el que manda, ¿no? El que hace este tipo de trabajo, ¿no? De otro lado, después llegó el manager, el más amigo, ¿no? Entonces nos fuimos como para el otro extremo. Ya nos fuimos a hablar del manager que todo lo quiere saber, que está súper pendiente, que te acompaño a todo, ¿no? Que sé todo de mis empleados y, bueno, tiene sus pros y sus contras. Y luego está el manager psicólogo, entre comillas, ¿no? El que quiere, yo estoy para ti, ¿qué te está pasando? Cuéntame un poco más, yo te puedo ayudar, yo te puedo acompañar, que está fenomenal, pero lo ideal de todo esto es que podamos llegar al líder empático, porque ninguno de los tres extremos nos va a ser muy útil en el día a día. Uno, no tenemos tiempo, y es que esto es una realidad en las empresas, ¿no? No tenemos todo el tiempo que queremos porque esto lleva tiempo. No tenemos que necesariamente ser los mejores amigos porque luego ahí hay otro tema de intereses y demás que tampoco es ideal, ¿no? El lejano tampoco está bien porque no nos podemos acercar muy bien, pero el psicólogo tampoco, ¿vale? Con lo cual somos fieles, creemos fielmente en toda esta parte de liderazgo empático, porque la empatía al final lo que nos hace es enormemente humanos, aunque suene como muy etéreo, pero es así, ¿no? Entonces la idea es buscar siempre
esta empatía, no necesariamente ponerse en el zapato de los demás, sino entender o preguntar para entender. Yo de hecho con mi equipo soy muy de preguntar qué está pasando, cómo estás, cómo te sentiste. Y lo que Florencia estaba hablando antes del feedback es extremadamente importante si queremos empezar a hablar de salud mental en empresas. Salud mental, bienestar mental, lo que queramos. Cuando hablamos, nosotros en iFeel preferimos el término bienestar mental porque en el fondo es global el bienestar, ¿no? No es solo la parte de salud. Cuando hablamos de salud mental parece que hubiera como una enfermedad de fondo, cuando no necesariamente es así, ¿vale? Lo que decía Florencia al principio del punto problemático, punto de salud, pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de bienestar y de bienestar, también hablamos de conocer qué es lo que te está pasando en el otro lado. De ahí lo del feedback, ¿vale? Y de ahí que sea tan importante cuando queremos empezar a hablar de salud mental en empresas o de bienestar mental, empecemos por el feedback. Y esto es un acrónimo que salió de una investigación que hizo una investigadora, valga la redundancia, estadounidense que se llama Kim Scott. Fenomenal. Esto es lo que se estaba diciendo antes, que parecen jeroglíficos, ¿vale? Kim Scott, si alguien quiere conocer un poco más sobre ella, tiene muchísimas estrategias de liderazgo y salieron un poco con este acrónimo que además en inglés corn, maíz, pues es como interesante, ¿no? Primero el contexto, ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué me di cuenta? ¿Qué ocurrió? No, ese es el segundo. Pero en el contexto, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Por ejemplo, ahora os daré un ejemplo muy cortito de cómo le va a ir a Flor mañana en su Talent Review. ¿Qué está pasando y qué ha ocurrido? Luego la observación de qué me he dado cuenta yo, qué he percibido yo y qué has percibido tú, porque al final, cuando estamos hablando de feedback y de bienestar, lo que yo estoy percibiendo no es lo mismo que ella está viendo, ni no es lo mismo que estás viendo tú, ni no es lo mismo que estás viendo tú. Entonces, si vamos a hablar de bienestar y de feedback, fijémonos siempre en los dos lados, o en los tres, o en los cuatro, o en los cinco de la historia. El resultado, ¿cuál fue esa consecuencia? ¿Qué pasó al final de todo esto? ¿Cuál fue la consecuencia para mí? ¿Cuál fue la consecuencia para ti? Y los próximos pasos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Siempre en conjunto. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, yo mañana cuando tenga esta conversación con Flor puede ser, oye, ¿el contexto qué era? Pues la charla de bienestar mental que estábamos haciendo en el HR Expo. ¿Qué percibí? Percibí que hablaste de una forma muy elocuente, que manejaste todo el tema de las letras estas jeroglíficas súper bien, explicaste muy bien los conceptos. ¿Cuál fue la consecuencia para mí y para ti? Para mí, que me siento súper orgullosa, y para ella, que tiene una experiencia nueva. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? Pues yo que sé, a la próxima... Arreglar el PowerPoint. Arreglar el PowerPoint, por ejemplo. Y que mañana no te arrepientas de todo este feedback. Y que mañana no me arrepientas, eso va a ser lo más importante. Entonces, en todo esto, lo importante es que nos quedemos con estos 4 pasos. Para mí son súper sencillos y nos abren realmente las puertas a qué es lo que está pasando. Sobre todo en esto, qué he percibido y cuáles fueron las consecuencias. Cuando hacemos las cosas bien o mal, o cuando queremos hablar de bienestar y de feedback, es entender qué fue lo que hice bien o mal. Lo bueno para seguirlo haciendo y lo malo para corregir o no repetir. Entonces, el empleado siente que tiene su base de bienestar porque sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. Nos ha pasado en trabajos donde no nos dicen lo que tenemos que hacer, nos quedamos un poco... Pero no sé, mi jefe me pide una cosa, luego me pide otra, luego yo no entiendo, luego me da miedo preguntar porque si me dicen que yo no sé, nos sentimos muy mal porque estamos como en arenas movedizas. Si tenemos muy claras las bases, teniendo en cuenta, hay varios acrónimos de este estilo, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta estos 4 pasos, va a ser mucho más sencillo poder dar ese feedback y recibirlo, que luego es muchísimo más fácil. ¿Preguntitas hasta aquí o alguien que quiera comentar algo o compartir algo? ¿No? Hablando de esto, dentro de las 7 etapas de la vida del empleado, esto lo decimos porque el bienestar va a ir modificándose, como decía Flor al principio, el bienestar se va a ir modificando según en qué punto estamos, ¿no? Y lo que vamos a buscar siempre es una comprensión profunda de lo que está pasando para podernos anticipar a ello, ¿no? Siempre dicen que los psicólogos, a mí me encanta cuando estoy en sesión y me dicen, ¿y tú qué? Me pasó ayer con una paciente, ¿y tú qué crees que va a pasar con esta persona en un futuro? ¿Será que esto va a salir bien o mal? Y es como, no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que todos los seres humanos estamos buscando anticiparnos siempre a algo, porque eso nos reduce el malestar, evidentemente. Entonces, en cada espacio o en cada parte de la vida del empleado, vamos a encontrar cosas diferentes y vamos a hacer estrategias diferentes. En la atracción es una, en la contratación es otra, en la incorporación y demás. Porque el objetivo va a ser que cada empleado se dé cuenta que trabajar aquí merece la pena y que encima nos puede recomendar a otros. Porque esa va a ser la idea, ¿no? Es decir,
que utilicemos, y por acá lo pongo más adelante, que utilicemos un poco a nuestros propios empleados como prescriptores de lo que estamos haciendo a través de ese bienestar, ¿no? Podemos empezar a hablar en la parte de la promoción, tener claridad y podernos anticipar lo que decíamos antes, ¿no? Anticiparnos a qué va a ser la situación, cómo la vamos a enfrentar y la claridad en la misión, visión, cultura de la empresa y demás. Potenciar el inbound recruiting, es decir, que las personas se vuelvan prescriptores de la marca, es decir, que vayan viendo cómo puede ser importante. Perdona, es que tengo la chuleta aquí, ¿vale? Está bien, nos está fallando todo. Nos está fallando todo hoy, no pasa nada, esto es bienestar, ya está. Que sean prescriptores de marca, lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Hacer un buen proceso de selección y ser siempre muy transparentes desde el inicio. Yo incluso me he encontrado con procesos de selección donde nos han preguntado algo y hemos podido decir, pues no lo sé, y no pasa nada, y podemos trabajar entre los dos. Pero cuando somos transparentes y podemos decir el no lo sé, a la otra persona le estamos dando la oportunidad de proponer cosas y de ayudarnos a hacer un plan de acción y un plan de trabajo adaptado para todos. Trabajar en el onboarding es mucho más de una bienvenida, ¿no? El onboarding es realmente, ¿no nos ha pasado cuando llegamos a un sitio, a una fiesta, a un cóctel y no conocemos a nadie? Primer día de trabajo que parecemos también que en un colegio, que no pasa nada, que somos como adultos, pero en un colegio, parece, ¿no? Tal cual. Llegamos a un sitio, no conocemos a nadie, primer día súper incómodo, con quién me siento a comer, con quién hablo, sé que voy a hablar con esta persona, no las conozco, no me sé los nombres, de quién se aprendió aquí el nombre de todo el mundo en el primer día. Yo no. Entonces, todo eso hace parte de tranquilizar a la persona cuando entra, de entender que todos los seres humanos siempre estamos con miedos, y eso es salud mental. Salud mental no es las grandes patologías mentales, también, pero también tiene que ver con todo esto, ¿no? Con ayudar a las personas a encajar. El desarrollo, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño y demás, pero también cohesión de grupo. Los seres humanos somos seres sociales, entonces necesitamos, y la empresa es un ente socializador por naturaleza, entonces necesitamos hacer ese grupo. Todo esto que son team buildings y demás, que muchas veces decimos, esto no sirve, sirve y mucho. Entonces, ¿por qué no integrar todo esto dentro de una estrategia de bienestar? El reconocimiento, la comunicación, el bienestar, esto es retención, ¿vale? Y a mí la palabra retención no me encanta porque es como que te retengo aquí en el talento, pero bueno, es buscar que la persona se quede, es buscar que la persona esté contenta, que sea, sí, contenta puede llegar a ser la palabra, pero sobre todo que esté comprometida con lo que estamos haciendo, que no todo tiene que ser todo perfecto o todo mal, ¿no? Lo que decíamos con el bienestar, que es un continuo, esto es lo mismo, ¿vale? Y el offboarding, a mí esta frase me encanta, y es que un buen adiós nos beneficia a todos. Las relaciones laborales en algún punto terminan y puede terminar. El punto es cómo vamos a terminar esas relaciones laborales. ¿Por qué? ¿No? Todo esto, lo que tiene que ver con entrevistas de salida y demás, es verdad que la salida nunca es fácil, despedir a alguien nunca es fácil, irnos de una empresa si estamos bien no es fácil, si estamos mal también es, ¿no? Las despedidas siempre son difíciles, entonces ¿por qué no hacemos un buen offboarding entendiendo muy bien qué fue lo que pasó, cómo se va esta persona y si le podemos ayudar en un futuro? No lo sabemos, ¿no? Las despedidas pueden ser de muchas maneras, ¿vale? ¿Preguntitas? Generar espacios de confianza, muy bien. Perdón, que yo tengo aquí mi chuleta. Tan clarísimo. Vale, está clarísimo. Porque es importante la confianza. Yo lo que estaba hablando antes de la cohesión y de que los seres humanos somos seres sociales, ¿vale? Estamos naturalmente inclinados a confiar en el otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es cohesión, protección y crecimiento. Es decir, todo esto es un tema de supervivencia. Seres humanos, nos hemos dado cuenta, lo primero que hacemos cuando nos sentimos solos o tristes es buscar a alguien conocido, buscarle los ojos a alguien que conozcamos, porque esto nos va a ayudar todo esto es desde la psicología evolutiva, ¿vale? Esto nos va a ayudar a sobrevivir. Y los empleados, esto fue un estudio que se hizo hace unos años sobre la oxitocina. La oxitocina le llaman la hormona del amor o la hormona de los abrazos, porque es la que se segrega en el momento del parto, ¿vale? Para crear ese lazo de confianza entre madre y bebé o recién nacido, ¿vale? Y encima la oxitocina lo que hace también es contrarrestar el cortisol, que el cortisol es, todos lo sabemos, la hormona del estrés, ¿vale? Entonces si generamos confianza, los abrazos y demás, que todo esto se puede hacer y se puede trabajar, esto va a ayudar a potenciar
La creatividad, la cohesión, el trabajo en equipo, la creatividad, todo esto va a ayudar muchísimo más. Y en este estudio se dieron cuenta que las organizaciones con alta confianza, o sea, con altos niveles de confianza y con actividades plenas de confianza son más productivos y más energéticos, colaboran más con sus colegas, colaboran más con sus colegas y tienden a tener mayores niveles de satisfacción general. Y bueno, aquí toda la parte que estamos hablando de estimular el desempeño, lo que hablamos de retención del talento, evidentemente, si yo estoy en un equipo donde siento confianza, donde no siento miedo de decirle a mi jefe o de decirle o a mi compañero que no estoy de acuerdo, eso me va a permitir crear lazos, me va a permitir aprender más, me va a permitir entender qué está pasando, ¿no? Como manager a veces es difícil porque tenemos que a veces mantener cierta imagen de calma, de no transmitir el estrés a los demás, pero al fin y al cabo cuando podemos decir, ¿tú qué opinas? O esto no lo sé, trabajémoslo juntos, esto tiene mucho que ver con la confianza. ¿Y por qué tiene que ver con abrir conversaciones de bienestar mental? Porque es eso, algo que nos bloquea muchísimo el bienestar es intentar mantener una imagen de perfección. Y nadie es perfecto, esto lo sabemos en teoría, pero apliquémoslo, no somos perfectos. Los managers también nos levantamos tarde, los psicólogos tenemos problemas de salud mental, no pasa nada. Entonces, ese no pasa nada, intentemos aterrizarlo al día a día. Y aquí hay 7 maneras que quería compartir, para abrir conversaciones en equipos, ¿vale? Primero, un poco lo que estaba hablando antes, permitirnos mostrarnos vulnerables. Vulnerables no quiere decir débiles, ¿vale? Vulnerable quiere decir yo puedo llegar a sufrir, tú puedes estar sufriendo, tú también puedes sufrir. Es entender que estamos en ese punto, ¿vale? Propias luchas, ayudarnos a vernos como un líder humano, ¿vale? Porque al final, para abrir estas conversaciones necesitamos poder, el otro día ahora un compañero me estaba diciendo, le conté el título de cómo es nuestra charla, dice, cómo abrir melones, ¿no? Pues sí, esto es como abrir melones, tal cual. Ofrecer flexibilidad y ser inclusivo. Cuando hablamos de inclusividad o de inclusión, inclusión, no estamos hablando necesariamente de D y B, ¿vale? Que también, pero justamente es entender que no todo el mundo necesita lo mismo, lo que decía Flor antes. Dar el reconocimiento no es igual, hay personas que prefieren un aumento de sueldo, pero hay personas que prefieren más flexibilidad, personas que prefieren, esto depende, entonces es entender qué es lo que necesitan. Modelar comportamientos saludables, aquí no voy a hablar mucho, pero es eso, es más allá de decir que estamos apoyando, es también incluso lo que decía Flor, no enviar mensajes después de ciertas horas, si estás de baja, o si estás en vacaciones, estás de vacaciones, ¿no? Porque al final vamos a intentar modelar el comportamiento de aquellos que están arriba, entre comillas, de nosotros, ¿no? Como cuando somos pequeños con los padres, ¿no? Tendemos a modelar muchos de los comportamientos. Por eso en terapia terminamos por lo general hablando de los padres, pero eso ya es otra cosa. Y normalizar el hecho, bueno, y de que no, tampoco somos perfectos, evidentemente, ¿no? De que podemos hacer las cosas mal, entre comillas. Y construir esta cultura de conexión, ¿vale? De estas frases de cómo lo llevas, qué está pasando con todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Valencia, evidentemente, ¿tú cómo estás llevando esto? ¿Tienes familiares allí? ¿Te puede ayudar en algo? ¿No? ¿Qué puede estar pasando aquí? Porque todo esto, al final, es bienestar mental. El bienestar mental, vuelvo y lo digo, y yo creo que como psicólogos tenemos que hacer este trabajo de salir un poco de las consultas de psicología y hablar de todo esto en el mismo momento, ¿vale? Bien. Comunica más de lo que crees que necesitas. Muchas veces sentimos que no queremos como sobreinformar o a lo mejor esto me lo dijeron, pero no sé si lo voy a comentar, no sé si tengo que decirlo ya, si tengo que decirlo ahora. Mantén informado al equipo de lo que está pasando. Y si todavía no sabes cuál va a ser el futuro de lo que está pasando, oye, mira, todavía no sé qué va a pasar, pero de momento vamos a hacer esto. De momento esto es lo que estamos haciendo. Hay algo bueno, el mindfulness, que yo creo que lo conocemos más o menos todos, es esta tendencia, ¿no? De volver siempre al momento presente, ¿no? Y es hacer ese trabajo de no sabemos qué va a pasar en el futuro, vamos a volver a lo que estamos haciendo ahora. Mide el impacto de lo que estás diciendo y de cómo lo estás diciendo y promover el acceso a la formación y a la información de todas las ramas que podamos tener en las empresas, ¿no? Al final, otras personas, otros colegas, incluso dentro de la propia empresa, es que esto lo he escuchado muchísimo y me pone la piel de gallina cuando dicen, no, es que me quería cambiar de departamento, pero mi jefe en lugar de ayudarme lo que ha hecho fue reñirme porque como así como me voy, no soy un buen empleado porque me quise ir del equipo.
No, es ayudemos a crecer a la gente y esto es bienestar mental también. Y todo esto es para que veamos que no tenemos que ser psicólogos clínicos para hacer esto, sino que tenemos que ser al final humanos, es decir, y poder abrir esas conversaciones de bienestar mental desde la empatía, desde a mí esto también me ha pasado. Sí, sobre todo, yo siempre lo repito, que los managers, por eso estamos tan centrados aquí en los managers, no tenemos por qué estar diciendo, yo es que no hablo de mí, yo es que, bueno, podemos proteger obviamente nuestra intimidad de cierta forma, pero podemos también empezar a crear puentes entre los otros para poder ser muchísimo más empáticos, mucho más humanos. Os quiero dejar con una... ¿Querías comentar algo? No. Ah, vale. Os quería dejar, ya voy cerrando, que nos quedan 4 minutitos. Esta es una frase que me gusta muchísimo y dice, no hay salud sin salud mental, que esto es algo que entendemos todos. La salud mental es demasiado importante para dejarla solo en manos de profesionales, ahora voy a eso, y la salud mental es asunto de todos. ¿Por qué lo de manos de profesionales? Obviamente, cuando hablamos de salud mental y de trastornos de salud mental, trastornos de ansiedad, burnout, lo que sea, evidentemente tenemos que trabajar con profesionales de la salud mental. Pero no solo eso, es decir, nosotros también todos tenemos que hacer un esfuerzo por lo que decía yo antes, ¿no? Salir un poco de la consulta del psicólogo. A mí me encanta en iFeel cuando estamos bueno, nosotras pues somos psicólogas y estamos acostumbradas un poco a hablar en estos términos y demás, pero en iFeel lo que hablas y lo que escuchas en el pasillo, o en la comida o en el café es, ayer mi psicóloga me dijo no sé qué, bueno, a mí la mía me dijo que no sé cuántas, es sacar todo esto de la consulta y de verdad empezar a compartir y de entenderlo, el ejemplo de Flor de antes, quien aquí cuando le duele una muela llama a su odontólogo, ¿no? Pues está fenomenal. Cuando nos duele la pierna, vamos al traumatólogo, la cabeza, al neurólogo, pues sepamos que esto también existe, que podemos compartir entre todos esto que nos está pasando y sobre todo que es un asunto de todos, ¿vale? Es crear puentes entre todos y poder realmente llegar a un punto donde podemos hablar, donde podemos entender muchísimo mejor qué es lo que nos está pasando y entendiendo sobre todo que la salud mental, vuelvo y lo digo, no es este lejano lugar en donde, no sé, hay mucha ansiedad y los trastornos y las clínicas y los psiquiatras, no es solo eso, es lo que hacemos en el día a día, tanto como la salud física, no es solo cuando nos hacen una cirugía, no es solo cuando estamos en el hospital, la salud física es come bien, duerme bien, haz un poco de deporte, habla con tus amigos, socializa y demás, pues la salud mental son un montón de pequeños pasos y de pequeñas acciones que podemos hacer, sobre todo en empresa. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Y nada, si tenéis alguna preguntita o algo, pues aquí estamos. Muchas gracias.